Hace ya un rato largo que la virtualidad viene jubilando al papel, lo cual se ha acrecentado exponencialmente en estos dos últimos años pandémicos. Y claro, ya uno a cierta edad comienza a sentir nostalgia por algunas cosas de la infancia o de la adolescencia, como son, por ejemplo, los álbumes. Y es que claro, en los 80 y en los 90, cada álbum que salía era prácticamente de un entusiasmo contagioso. Todos lo teníamos y había una editorial que predominaba, la editorial Navarrete en el Perú. Pero de todos aquellos, de todos los que pudimos adquirir, pudimos seguir y que de alguna manera eran de diversa temática, seguramente que hay uno que marcó un hito en la historia de muchas vidas, que fue el álbum El porqué de las cosas. Y es que claro, además de las figuras, del color, de la diversión, del espíritu competitivo, se aprendía de una manera muy didáctica, sobre todo porque lo afrontaba con preguntas muy elementales. ¿Por qué transpiramos cuando tenemos calor? ¿Por qué crecemos? ¿Por qué flota la madera? ¿Por qué no flota el hierro? ¿Por qué flotan los barcos si son de hierro? El porqué de las cosas. Y luego ya casi de un cuarto de siglo enseñando derecho, nos preguntamos si acaso esa no es la mejor forma de la enseñanza. Porque muchas veces creemos conocer la institución jurídica, pero cuando nos preguntan el por qué, nos preguntan el para qué, nos preguntan el cómo, nos preguntan su razón de ser, allí no tenemos una respuesta tan inmediata. Eso intentaremos hacer el día de hoy con el derecho constitucional. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El control de constitucionalidad, el por qué, el para qué y el cómo. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, el control de constitucionalidad es uno de aquellos temas omnipresentes en el ámbito del derecho constitucional, sea en los estudios de pregrado o en los estudios de posgrado. Es decir, la razón de ser de toda la teoría constitucional y de la Constitución misma es que se va a realizar el control del poder. Ese control del poder que ya en entregas anteriores, que la pueden encontrar en el playlist de este canal, hemos señalado que afloró, al menos para América Latina, hace casi 200 años, poco más para algunos, poco menos para otros. Y entonces, sobre ese control de constitucionalidad, creo que podemos hacernos las preguntas señaladas en el título. Primero, ¿por qué el control de constitucionalidad? Porque la Constitución contiene las reglas de convivencia social que se tienen que mantener y respetar en el tiempo, de tal manera que un sobrevuelo, una vigilancia, una labor de centinela de la Constitución por el resto del ordenamiento jurídico es necesario. Eso sería el porqué. ¿Para qué el control de constitucionalidad? Para establecer los límites a probables desbordes, excesos, efervescencias que puedan darse en las mayorías parlamentarias que se van sucediendo en el tiempo. Ese es su para qué. Y el último, que seguramente será la respuesta más extensa, que es el cómo. ¿Cómo se ejerce el control de constitucionalidad? Si bien es cierto, hay dos modelos originarios, luego se han derivado otros 4, de tal manera que estamos en condiciones de señalar que cómo se realiza el control de constitucionalidad de 6 formas. Las dos primeras, insisto, son los modelos originarios: el control difuso o judicial review y el control concentrado o modelo europeo. Sin embargo, se ha desarrollado, sobre todo en los países como el Perú, que han apostado por un amparo amplio, una suerte de control de constitucionalidad directo, que sería el tercero. Un cuarto, que sería la coexistencia de los dos primeros, y estamos hablando de un sistema dual. Un quinto, que sería los dos sistemas originarios pero unidos, y sería el sistema de control mixto.
Y por último, la coexistencia en un país de los tres primeros, con lo cual estaríamos hablando de un control triple de constitucionalidad. Entonces, ya habiéndolos enumerado, nos parece que ha llegado el momento de definirlos brevemente a cada uno para profundizar así el cómo realizar el control de constitucionalidad. Comencemos. El primero de ellos, el control difuso. En este control difuso son competentes todos los jueces de un país, de tal manera que al desarrollar cualquier proceso de cualquier naturaleza, un proceso ordinario, un proceso de legalidad, pueden advertir la posibilidad de una inconstitucionalidad. Entonces lo van a desarrollar esto de manera incidental. Si finalmente se convencen que la norma es inconstitucional, la inaplicarán al caso concreto. El segundo también es un modelo original, que es el que nosotros conocemos bajo el nombre del control concentrado, y está representado, a diferencia del control difuso, que es incidental y que no es un proceso constitucional. El control concentrado sí va a aterrizar en un proceso constitucional, que es el proceso más distinto de todos los procesos que pueden existir en un país. Es el proceso de inconstitucionalidad, en el cual el Tribunal Constitucional es el que tiene la competencia exclusiva. Y a diferencia del difuso, que era incidental, aquí no, aquí es principal. La pretensión de la demanda es determinar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Cómo termina si es que se advierte su inconstitucionalidad? Expulsa la norma considerada inconstitucional y anula sus efectos. El tercero es el que hemos denominado el control de constitucionalidad directo. Es el menos conocido. Es el que se da, insisto, en países como el Perú, que han decidido por un amparo amplio, de tal manera que no solamente es el amparo contra las normas administrativas, contra el actuar de del Estado y el actuar de los particulares, sino que además establece el amparo contra resoluciones judiciales y el amparo contra normas legales. De tal forma que el control de constitucionalidad directo es ese, es el que se ve representado en el amparo contra normas legales. Aquí son competentes solamente los jueces constitucionales, aquellos que van a conocer el proceso de amparo. La pretensión es principal, a diferencia del clásico control difuso que se forma un incidente. Acá no. Aquí se dice, esta norma me vulnera directamente este derecho fundamental, por lo tanto es principal. Termina, eso sí, al igual que el control difuso, en la inaplicación de la norma. Para muchos autores respetados, este que nosotros hemos llamado el control directo no es sino una forma de control difuso. La cuarta es la que se da en nuestro país, el control de constitucionalidad dual, es decir, que coexisten el control difuso y el control concentrado sin intersectarse entre ellos. Para esto se necesita la coexistencia de un poder judicial y de un tribunal constitucional, y que finalmente se da el predominio de por lo menos uno de ellos, y en este caso para la sede nacional es el Tribunal Constitucional, que por la Constitución ha sido denominado el órgano de control de la constitucionalidad. El quinto es el denominado control mixto, donde nuevamente coexisten los dos modelos originarios. Coexiste el control difuso y el control concentrado, pero esta vez no se van de manera paralela, sino esta vez se van a intersectar, se van a mezclar. Generalmente es difuso en el inicio, lo puede advertir cualquier juez, y es concentrado en el final. La última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional. Aquí también, como puede apreciarse de esto, hay una primacía del Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, por encima de la Corte Suprema del Poder Judicial, que es el supremo intérprete de la ley. Y por último, dado a que también, además del difuso y el concentrado, hemos mencionado el control directo, será entonces el denominado control de constitucionalidad triple, que es aquel donde coexisten el control difuso, el control concentrado y el control directo, que son conocidos tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional. Y siempre, siempre se va a dar el predominio del supremo intérprete de la Constitución. De tal manera que con esto tenemos
el porqué del control de constitucionalidad, el para qué y todo el abanico de posibilidades de cómo realizarlo. No olvide suscribirse, no olvide difundir entre todas las personas que les pueda interesar. La profundización de estos temas los encuentra en los diferentes cursos de EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.